Amarillo, todo lo que podía ver era amarillo, un amarillo brillante e impecable mientras su mente procesaba su repentina nueva ubicación. Recuerdos fugaces pasaban por su cabeza como destellos de escenarios continuos, él, en la escuela, todos siendo llamados a las clases en el taller de tecnología para la práctica de hacer funcionar un sistema de corriente eléctrica, cuando un compañero sin querer tiró un poco de agua y como todo salió mal después de eso y de pronto, un escalofrío fantasmal recorrió su cuerpo ante el recuerdo de la electricidad pasando por sus brazos, luego a su columna y después al resto de su cuerpo, juró sentir como si se estuviera quemando por dentro. Fue de las peores sensaciones que había vivido, aún tenía conciencia durante el agonizante proceso de ser electrocutado vivo y vaya que pensó que moriría, pero al parecer no era así, o eso parecía pues ahora estaba en esta habitación perfectamente cuadrada, si tuviera que adivinar, era de al menos 10 metros de largo, ancho y alto o eso creía jamás fue bueno con las matemáticas. Sentándose lentamente en el suelo miró a su alrededor, se sentía como un tonto por aclararlo, pero obviamente este no era un hospital o siquiera una parte de su escuela. Miró a su alrededor, buscando cosas identificables en la extraña sala amarilla, pero no vio nada más que superficies lisas y sin decoración, frunciendo el ceño levemente por la confusión y un leve destello de ansiedad ante la situación y ubicación en la que se encontraba, decidió llamar en espera de que alguien o algo lo recibiera y le explicara qué estaba pasando. Hola. Nada, su voz ni siquiera hizo eco, con algo de incomodidad se levantó y se miró a sí mismo, en busca de alguna herida y rastro del accidente que sufrió en la escuela, su camisa blanca del uniforme seguía intacta, con su mano derecha tocó la amatista que decoraba su collar de cadena negra, a su vez, vio que las dos pulseras en su mano izquierda seguían en su lugar y sin rastro de algún daño. Sus pantalones azul marino oscuro y sus zapatos sin cordones negros estaban completamente libres de cualquier rastro de daño, se pasó la mano por la cara, sintiendo sus lentes sobre sus ojos completamente impecables, luego se tocó y acarició el pelo, su pelo de un cabello rojo oscuro casi negro, se sentía bien y limpio como recién bañado. Soltando un suspiro de alivio por ver que no tenía ninguna herida o no una que pudiera notar. Mirando de nuevo a su alrededor, notó algo finalmente en la gran habitación de color primario, era una especie de pintura, sombra, silueta, las tres tal vez, de un hombre larguirucho y de aspecto muy simple de color rosa, cuerpo alargado, la cabeza en forma de círculo permanecía en el centro de una pared, y sus pies terminaban en el centro de la pared contraria, mientras sus largos y delgados brazos de espagueti terminaban en la mitad del suelo. Sobre su cabeza, tenía varios círculos que representaban un cabello rizado bastante corto, del lado izquierdo de su cabeza se veía una nariz algo grande y ovalada con una fina línea debajo como una boca junto a lo que parecía una especie de barba corta mal cuidada, tenía una parte faltante en el rostro que se asemejaba a un único ojo de lado con un círculo azul claro como pupila. El joven de cabello rojo se quedó mirando la curiosa figura por unos segundos, su diseño era simple, era todo lo que podía decir para describir aquella extraña pintura, lo más incómodo era que aquella pupila azul parecía estarlo viendo fijamente aun cuando la expresión de la pintura era completamente neutra. Sintiéndose incómodo y queriendo aliviar un poco los nervios que sentía por aquella extraña pintura, hizo algo medio tonto e infantil, alzó una mano en un gesto de saludo. Hola. ¿Cómo te va? Silencio, ¿acaso la pintura esa acaba de mover la boca y hablarle? No, debía estar imaginando cosas, se frotó los ojos con los puños, empujando sus lentes un poco hacia arriba al hacerlo. Luego volvió a ver a la pintura, que ahora tenía su boca en una sonrisa. Este silencio es incómodo, ¿no lo crees? Sí, definitivamente no estaba alucinando, la pintura estaba viva y le estaba hablando con un tono de voz bastante casual y amigable, como el tipo de persona que se lleva bien con todos y es despreocupado de la vida. Pero eso no evitó la reacción del joven de 14 años. ¡Ah! Fue el grito que salió de los labios del muchacho, quien retrocedía tratando de poner la mayor distancia entre él y aquella pintura o sombra viviente. La sombra rosa pareció no esperarse esa reacción de parte del joven, pues había dado un ligero sobresalto mientras levantaba sus delgados brazos en gesto de paz ante el joven que gemía aterrado de él. Wow. Amigo, cálmate. No voy a hacerte daño. Exclamó la entidad, tratando de calmar el pánico del joven quien ya no gritaba, pero sí gemía y se encogía levemente en el rincón donde estaba, no queriendo acercarse ni de chiste a la extrañada entidad rosa. ¿Quién eres? O más bien, ¿qué diablos eres?
Fue el reclamo del humano, quien señaló acusatoriamente a la entidad que ligeramente ofendido se llevó las manos a la cintura mientras respondía. En primera, eso es muy grosero. En segunda, hola, mi nombre es Prismo, el amo de los deseos y estás en mi cuarto del tiempo. La sombra ahora conocida como Prismo se presentó, cambiando su tono a uno más relajado y agradable. Esto causó que el estremecimiento de miedo del muchacho de lentes se calmara mientras fruncía el ceño ante el nombre y título de Prismo, amo de los deseos, y cuando estaba por preguntar sobre eso, Prismo parecía saber qué diría y se le adelantó. Prismo. Y no soy un genio de la lámpara, soy muy diferente. Yo cumplo un solo deseo, no 3. Ante la explicación de la entidad, el joven se rascó la nuca, esperó sentir incredulidad o incluso desmayarse, pero ante la información de estar ante una entidad cósmica cumple deseos, solo sintió una mezcla de leve sorpresa y curiosidad. Supuso que tanto tiempo en internet, viendo estas cosas le había quitado un poco la chispa, que podría haber sentido si no. Miró a Prismo y preguntó. Ok, pero, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Prismo suspiró, mirando al chico con calma mientras comenzaba a explicar la situación. Prismo. Mira hombre, no hay forma de decir esto sin que te golpe, así que seré directo, moriste. No hubo respuesta por varios segundos, las palabras de Prismo parecieron desconectar la mente del pelirrojo por varios instantes antes de sacudir la cabeza y fruncir el ceño, mostrándose reacio y preocupado. Sí claro, si estoy muerto, ¿cómo es que estoy yo aquí? ¿Soy un fantasma? ¿O es que acaso me reviviste? Respondió con sarcasmo que ocultaba un poco de su inseguridad. Él no podía estar muerto, no podía, ¿verdad? Pero ante la mirada de lástima de Prismo, un nudo amargo se comenzó a formar en la garganta del chico mientras Prismo presionaba un botón de un pequeño control de televisión en el suelo junto a él. Cuando el botón fue presionado, la pared al lado del chico pasó de amarillo a una estática televisiva. Con un ligero sobresalto el joven se apartó de la pared barra pantalla que pasó de estática a un video en vivo. Y lo que vio, fue algo que dejó su mente en blanco. Era la entrada de su escuela, donde un grupo de paramédicos llevaban una bolsa para cadáveres ocupada. Policías atendían a sus compañeros que yacían en silencio por el shock de haber presenciado algo horrible. 2 de los policías interrogaban a su profesor del taller, quien se veía pálido y enfermo por lo que vieron, y lo peor, era ver a su familia. Su padre, su madre y su hermana, su padre sosteniendo a su madre y su hermana mientras miraban su cuerpo en la bolsa para cadáveres ser metida a la ambulancia. Prismo observó en silencio cómo el chico se quedaba mirando congelado la pantalla. El silencio era frío y apagado, no había llanto, no había temblor, no había nada más que el shock de saber que había muerto. Con una ligera mueca, Prismo pausó la grabación que aún enfocaba la bolsa para cadáveres, donde estaba el cuerpo del chico. Prismo no sabía qué decir, él nunca fue bueno en este tipo de cosas. Solo podía ver cómo el chico de lentes se mantenía en silencio mientras lentamente se sentaba con piernas temblorosas en el suelo. ¿Cómo? Ante aquel murmuro roto, Prismo suspiró y explicó. Prismo. El circuito que estaban haciendo era muy peligroso, como tu escuela no tenía lo suficiente para las precauciones, cuando tu compañero derramó sin querer el agua sobre el tomacorriente, recibiste un alto voltaje en todo el cuerpo, moriste electrocutado. Prismo terminó de explicar, mirando con pesar al joven adolescente quien no se movía, mirando ahora el suelo, tratando de no mirar la pantalla donde su propio cuerpo yacía en aquella bolsa para cadáveres. Todo se sentía opresivo, sentía que no podía respirar bien, su corazón latía como un millar de tambores, mientras el sudor frío corría por su frente ante la horrorosa comprensión de que ya no estaba entre los vivos, o eso se suponía. Mirando levemente por sobre su hombro, miró a Prismo con una mezcla de resignación, dolor y confusión. Pero entonces, ¿qué hago aquí? Un tarareo incómodo salió entre los labios apretados de Prismo, quien se frotó el cuello mientras pensaba en cómo explicar el por qué el chico está aquí sin que sonara absurdo, pero sabiendo que sí o sí sonaría a un mal chiste respondió. Prismo. Bueno, digamos que he estado queriendo experimentar con nuevas cosas desde que mi jefe volvió canon un universo no autorizado que cree. Di la idea de qué pasaría si trajéramos un ser de otro universo a un punto importante del tiempo para ver qué cambios haría a futuro. Mi jefe me dio el permiso de crear ese universo, pero aparte de los demás, así que, digamos que como tú moriste recientemente, fuiste la mejor opción para ser ese ser de otro universo y mandarte a otro para que vivas en él.
Cuando esa explicación terminó, el chico de 14 años frunció el ceño, una mezcla de irritación por la intención de ser usado para probar una idea, amargura y apatía causada por su pena de saber que había muerto, lo que hacía que no explotara encontrar de la entidad, y una muestra de incredulidad e ironía. Eso era básicamente un maldito isekai, o como esos fanfics de internet que le gustaba escuchar de vez en cuando. Es una broma, ¿verdad? ¿Por eso me reviviste? Prismo. Oye, soy un ser de eones de existencia, jamás salgo de este cuarto, no está mal querer probar nuevas cosas de vez en cuando, además, me costó mucho convencer a la nueva muerte de revivirte para esto. Prismo se defendió, sí, sabía lo absurdo que sonaba su idea y sus motivos, pero no era su culpa estar muerto de aburrimiento, y Scrap estaba ocupado en otra zona de su cuarto del tiempo, así que... Con un suspiro, el pelirrojo se frotó el rostro, no se sentía de humor para esto, pero ¿qué más le quedaba? ¿Pero eres el amo de los deseos, no puedo decir volver a casa? Preguntó, su voz llena de una desesperación y angustia amarga silenciosa que solo se confirmó cuando Prismo lo miró con simpatía antes de negar. Prismo. Lo siento amigo, no puedo, concedo deseo quien me encuentra a mí, y yo te encontré a ti, además, mis deseos son universales, solo crearía un universo donde jamás moriste y te enviaría ahí, y dudo que quieras vivir en un mundo lleno de copias de tu familia y conocido. Prismo tenía razón en eso, dudaba que a su mente le hiciera bien ser mandado a un universo en el que si bien podría ver a su familia y tener una vida normal, tener en su conciencia que su universo original seguía ahí en el que para todos él estaría muerto mientras él los reemplazaba, no le gustaba la idea. Resignado, dejó caer la cabeza desanimado mientras respondía con cansancio. ¿A qué universo me enviarás? Preguntó sin entusiasmo, pero igual Prismo sonrió un poco mientras presionaba de nuevo un botón en su control, la pantalla que mostraba su cadáver cambió, volviendo a ser una pared amarilla mientras respondía. Prismo. Al mundo que te enviaré, es uno muy divertido, hay magia, brujería, monstruos, héroes, reinos, tecnología y básicamente todo lo fantasioso que te puedas imaginar, que aunque peligroso sé que te lograras desempeñar bien en él. Lo que haré será mandarte a una fecha importante de ese universo para ver cómo cambian las cosas con tu presencia y acciones, así yo gano diversión y ver los resultados de mi idea, y tú ganarías una nueva y más emocionante vida, genial ¿no? Me van a patear el culo muchas veces, ¿verdad? Prismo. Demasiadas. Prismo no se molestó en cubrir la verdad, confiaba que el chico lograría vivir en ese mundo y hacerse fuerte, pero definitivamente el camino para ello sería arduo y doloroso. Con un suspiro contemplativo, el muchacho no se lo pensó demasiado, muchas opciones no tenía por no decir ninguna, por lo que no le quedó más que aceptar mientras asentía. Bien, ¿cómo se llama ese universo? Prismo. Se llama Oh. Bueno, así será en el futuro, te enviaré de inmediato pero antes, déjame darte algunas cosas por las molestias. Y con esas palabras, en algunos píxeles de colores, apareció la mochila de la escuela del pelirrojo, quien se arrodilló y abrió su mochila, no tenía sus libros escolares, pero sí tenía unos cuadernos, lápices, plumas, sacapuntas y borradores así como su celular y unos audífonos inalámbricos. Prismo. Nada de esto te ayudará en tu viaje, pero la hará más cómoda para ti, a tu teléfono y audífonos me tomé el tiempo, devolverás irrompibles y siempre con batería. No es mucho pero espero que haga sentir mejor. Ante su explicación y consideración, el joven le ofreció una tenue sonrisa agradecida, pues aunque no era algo que le sería de gran ayuda, definitivamente lo haría más cómodo para él. Cerrando su mochila y poniéndosela en la espalda con una de las correas, sin poner haciendo que su mochila colgara de su hombro derecho. Gracias. Prismo le regresó la sonrisa mientras hacía un gesto desdeñoso con la mano ante su agradecimiento. Prismo. Ni lo digas hombre, suerte. Otro botón fue presionado, y en un montón de píxeles de colores, el chico desapareció del cuarto del tiempo de Prismo, quien miró a la nada por varios segundos antes de decirle a la nada. Prismo. Espero que lo que le puse a su collar funciona. En otro universo. Vaya que hacía viento, mucho, tampoco sentía ninguna superficie a su alrededor, tal vez sea debido a que estaba cayendo desde una gran altura mientras se retorcía y gritaba aterrado. ¡Ah! Grito de horror, su cuerpo caía de espaldas así que no podía ver desde qué altura estaba cayendo y sinceramente prefería que así fuera, maldita sea él y su miedo a las alturas. Siguió gritando hasta que su cuerpo impactó contra la rama de un gran árbol. ¡Ak!
Gimió con fuerza ante el horrible dolor de su espalda, crujiendo al impactar contra la rama del árbol. Tomó una larga respiración mientras notaba que había perdido su mochila durante la caída, aún con la espalda adolorida y el cuerpo algo entumido. Miró a su alrededor notando su mochila colgando de una rama algo más alto de la que él estaba. Oh vamos, gruñó, antes de intentar levantarse en la rama donde estaba con varios quejidos, pero esto fue mala idea cuando la rama comenzó a crujir por su peso. Oh por favor. Se quejó, antes de que finalmente la rama se rompiera y él volviera a caer. Ak. Oh. Gra. Ak. Ga. Fueron cada uno de los quejidos del chico mientras caía, golpeándose con cada rama que hubiera en su camino hacia abajo al rebotar contra cada una hacia otra rama, cabeza, brazo, piernas, torso, espalda, entrepierna e incluso, todo eso se golpeó en su caída que finalmente terminó cuando llegó al suelo. Afortunadamente, si se le podía considerar de esa forma, el haberse golpeado con tantas ramas en su caída la había ralentizado y haciendo que no cayera muerto como una pasta de carne y huesos destrozados. Mirando hacia él con una expresión en blanco por el shock y el dolor, su mente estaba pensando en la asquerosa primera mala impresión que este universo le daba. Sin notar cómo desde lo alto, la rama de la que colgaba su mochila se rompía. Oh. Lloró, cuando su mochila cayó pesadamente sobre su estómago. Jamás había terminado tan lastimado y herido desde que aprendió a manejar bicicleta y salió volando cuando pasó sobre un bache de la calle de su vecindario. Con algunos quejidos y sollozos leves, se levantó lentamente, sintiendo sus brazos temblar así como sus piernas, junto al horrible dolor en su espalda, cabeza y básicamente en todo su cuerpo. Miró a su alrededor y notó que parecía estar en una especie de parque abandonado, basura, escombros, la hierba del tierra estaba seca y marchita, los árboles alrededor carecían muchos de hojas, la fuente que alcanzaba a ver a unos metros estaba rota de un lado y totalmente seca. Alzó la mirada al cielo nuevamente, y notó como todo el cielo en vez de ser azul o de algún color extraño por ser de otro universo, solo estaba nublado, bastante de hecho, como si estuviera a punto de llover. Frunciendo el ceño tanto por el dolor como por la confusión, se levantó lenta y torpemente, aún afectado por todos los golpes que ahora tenía, se sacudió su camisa de toda la suciedad que obtuvo al golpearse con las ramas. Luego tomó su mochila en su mano, pero sin ponérsela sobre el hombro, pues estaba demasiado adolorido para hacerlo. ¡Hola! Gritó, pero al igual que en el cuarto del tiempo de Prismo, nadie atendió a su llamado. Con otro suspiro, esa vez de fastidio, comenzó a caminar con paso tambaleante y algo cojo hacia la salida del parque, para ir a la ciudad que alcanzaba a ver no muy lejos. Maldita sea que uno de los cristales de sus lentes ahora estaba roto con una enorme grieta en él. Vaya comienzo más del asco. Espero tengan refrescos. Definitivamente no había refrescos. Cuando llegó a la ciudad, lo que vio fue desalentador, por no decirle un maldito infierno. Las calles estaban abandonadas y destruidas, los edificios derrumbados o con partes desmoronadas como si una gran fuerza los hubiera hecho colapsar, autos abandonados, sucios y hasta algunos chocados que reflejaban el caos que hubo antes de que la ciudad quedara tan devastada. Lo peor, el maldito silencio, ese maldito y asqueroso silencio, ni un susurro, ni una voz, ni un ladrido lejano, ni siquiera el canto de algún ave, solo el susurrante silbido mortal del viento que corría suavemente por el desolado escenario ante los ojos consternados del pelirrojo. ¿Pero qué pasó aquí?, murmuró, su voz no más que un hilo de pesadez y horror ante este escenario. Esto no era solo una ciudad abandonada, era una ciudad vuelta a escombros por una fuerza o acontecimiento de magnitudes titánicas. Su shock fue tanto que casi se desplomaba de rodillas y dejaba caer su mochila, pero como pudo, se mantuvo en pie por más que sus piernas temblasen y su mano le doliera sostener su mochila. Pero esto no tenía nada que ver con el dolor de su caída. Fueron varios y sofocantes minutos de caminar, paso a paso. Sus pisadas era lo único que podía escuchar junto a su respiración y el suave sonido del viento, y lo odiaba. Normalmente disfrutaba de la calma y el silencio a su alrededor, pero esto no era paz ni calma, o no la que a él le gustaba. Quería gritar, seguir llamando por alguien, quien sea, lo que sea que le demostrara que no estaba solo en un mundo destruido, pero no salió nada de su garganta, sus labios ni siquiera se movieron. No sabía si era por el shock, o por la propia resignación de saber que nadie contestaría aún si lo intentaba.
Su paso se vio detenido cuando se topó con un pequeño puesto de periódicos. Estaba abierto, al parecer durante todo el caos que no presenció el dueño escapó sin molestarse en cerrar su negocio, con la esperanza de entender el por qué este universo estaba tan destruido y desolado. Se acercó y miró un periódico. Lo que sea que destruyó el mundo sí o sí tuvo que haber sido documentado antes de que todo quedara como estaba, y lo leyó, pero cuando lo hizo, juro que sentía que estaba por vomitar, pues ahí en titular estaba: gobiernos confirman el inicio de un nuevo conflicto mundial. Un conflicto. Una guerra. Una tercera guerra mundial. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tan grande fue? ¿Cómo pudo haber quedado esta ciudad así? ¿Y solo era esta ciudad o lo era el resto del mundo? ¿Y por qué rayos Prismo lo había mandado aquí? A la mierda con su jodido experimento. Esto era básicamente mandarlo a morir de alguna u otra forma. Ante el mar de emociones, pensamientos, dudas, horror y shock, la mente del chico no pudo más, sus rodillas finalmente le fallaron y se desplomó sobre estas, y cuando menos se dio cuenta, ya estaba tendido en el suelo completamente inconsciente.